en el taller. Y ella me trató la parte de la niña interior porque digamos que es algo en lo que yo debo entrenarme mucho porque me he tomado la vida como con demasiada seriedad y he sido, que le escribí a Carito por las redes, que yo he sido siempre como muy adulta desde muy pequeña y ahora estoy trabajando en eso de la niña interior, ¿cierto? Entonces yo me fui con mi cuñado y con mi hermanita a un parque, a un sitio donde se salta en trampolín y eso. Y dije, bueno, esta es mi oportunidad como de que jugar, que divertirme. Y me puse a saltar y, uff, pucha, yo no sé qué pasó, pero caí mal en el pie y me lo tronché y, mejor dicho, ese pie me quedó de una manera. Y a mí me daba risa porque yo le decía, vale, yo dije mi niña interior queriendo salir y mi adulta exterior no dejándola. O sea, como esa resistencia, porque esa fue la analogía que yo hice, o sea, como esa resistencia de lo que yo he estado acostumbrada, porque yo me he tomado la vida, digamos que con toda la importancia que tienen las experiencias de la vida y los desafíos y todo esto que hablábamos de cómo uno tomarse la vida en juego, pero no desde no me importa, sino desde cómo me la tomo. Pienso que yo he sido demasiado seria durante mucho tiempo, no me he divertido y eso fue un reflejo para mí, fue como una analogía que yo hice y uf, de verdad que sentí mucho dolor, sentí mucho un poquito de frustración, pero al final decía como, bueno, es un proceso, es un paso a paso. Y lo relacioné con el tema que hemos estado hablando porque yo, digamos que cuando leí lo que escribió Joa respecto a lo del libre albedrío, eso eran cosas que yo me estaba cuestionando hacía mucho tiempo y que venía como diciendo, pero ¿cómo es esto del libre albedrío? Si no puedo decidir lo que quiero hacer, pero siento que no va por ese lado, sino que si nosotros estamos en este juego, digamos, viéndolo de esa manera. Eso es como estar en la universidad, o sea, en la universidad nos dan un pensum, ¿cierto? Nos dicen, mire, usted se inscribió y va a tener estas materias. Entonces, yo digo, ah, listo, yo voy a estudiar esas materias. En el juego es lo mismo, acá está el juego, estas son como los retos, como aquí subes, aquí bajas, se te presenta este monstruico, te caes por acá, ta, ta, ta. El punto es cómo yo, en mi libre albedrío, me enfrento a esa situación, si me la sufro o si me hago cargo de ella disfrutándola, así me duela. Porque con esto del juego, allá cuando me tronché, yo decía, bueno, fue mi experiencia, ya sé cómo la debo hacer para la próxima, porque seguramente lo hice mal, o sea, bueno, lo hice de la forma incorrecta porque no sabía la técnica y me tronché y mi pie se puso literal, eso parecía una empanada. Parece, porque todavía lo tengo así. Entonces yo digo, si voy a la universidad, pues de mí depende cómo me disfruto la universidad y las materias, si en el sufrimiento del aprendizaje y de, ay, la obligación me tocó, o si digo, bueno, estoy aprendiendo cosas que son difíciles para mí, pero pues me inscribí a esto, ¿no? Yo lo decidí. Y en el juego es lo mismo. En el juego es, cojo esta herramienta, voy aprendiendo cosas, voy subiendo niveles, puede que en algunas partes me maten porque los juegos son así, me muero, vuelvo y retomo y empiezo de nuevo y así. Entonces, para mí todas esas 2 semanas han sido una analogía en mi vida personal y lo que ha sido toda mi historia. Entonces, pues eso era lo que... Gracias, qué bonito. Cris, ¿tienes la manita levantada? Ay, Milú, eh, no sé, o sea, yo sé que lo que ha sido estos mesecitos bellos han sido complejos, pero yo lo veo no como la universidad. Si tú me preguntas, y hablando de juegos, un Jumanji, huepucha, ha sido para mí una cosa de locos. Y mira que cuando dijiste lo del juego, que era que te matan y vuelves y empiezas, a mí me han acribillado, digamos de una manera, pero juepucha, es lo que dices tú, Luz, simplemente.
En algunos momentos mi marido me dice, yo no sé, tú eres demasiado crazy y sí, no lo voy a negar, me encanta hacerlo, pero me la gozo y me la soy. Hay días que lloro y me dicen mis hijas, ma, pero ¿qué tienes? Y yo no sé, déjenme llorar, déjenme sacar porque, mami, pero ¿cómo no vas a saber por qué lloras? Pues porque no tengo ni idea. Y pueda que sí sepa qué es, pero entrar a es que es esto, aquello, y esto, pues sería una Biblia completa. Entonces, ay, Milu, cómo te entiendo y cómo lo comparto, estos, sobre todo finales desde agosto, pero septiembre ha sido de locos, Lu, ha sido para mí que llego a puntos en los que me siento y digo, pucha, ¿será que esto va a pasar? ¿Será que esto va a acabar? Porque hay días que digo yo no, 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 no. Y los he extrañado y una manera de poderme sentar acá y decir, ay, por lo menos hablar con alguien que me diga, no, tranquila, sí, eres loca, pero vamos, vamos para adelante. Pero como hemos estado con el gordo en ferias y gracias a Dios han salido nuevos contactos y todo, pero de locos, de verdad, esto ha sido de locos, demasiado, y yo soy loca, pero no, esto ha sido de locos. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias por compartir. Yo creo que esos sentires los tenemos, los compartimos todos, ¿sí? Estos sentires, tal vez en mayor o menor medida, tal vez algunos ya hayamos atravesado algunos de esos sentires, pero ahora tenemos otros, porque como lo decía en algún momento, creo que se lo compartía a Caro, ese, llevándolo a esta metáfora del juego, si pasamos un nivel y seguimos en el juego, porque aquí seguimos y nos estamos viendo, estamos en el otro nivel donde hay otros desafíos distintos y quizás superiores, pero no lo hace ni mejor ni peor. O sea, esa es la dinámica de ese juego y hasta donde dicen los entendidos, como los que hemos venido compartiendo y lo que les reunimos en el manual, es que nosotros aceptamos venir acá. O sea, desde la mirada de que es un juego y que nosotros aceptamos venir aquí, aprobamos, y ahí fue donde tuvimos el libre albedrío de conocer a qué veníamos, y aún así nos arriesgamos, solo que estando acá se nos olvidó, porque esa era parte del acuerdo que olvidábamos aquí. Entonces todavía nuestro mayor poder es estar aquí y recordar a qué vinimos. Y en esa dinámica de recordar, o en todo este viaje recordando, es donde estamos atravesando todo esto, y un día nos levantamos con dolores, un día nos levantamos deprimidos, un día nos levantamos que no queremos ver a nadie, pero aún así la vida nos exige, porque al avatar hay que mantenerlo, y si tenemos otros avatares pequeñitos, unas bendis, como dicen por ahí en los memes, como Carito que tiene, como Pau, bueno, Giovanni también tiene, Cris, Diana, ¿sí? Hay a quien también para quien conseguir. Entonces, en esta dinámica, hasta eso se supone que hasta eso lo acordamos. Entonces, el asunto es que no recordamos. Yo no sé si recordando exactamente eso, porque no deja de tener dificultad, si recordándolo, em, definitivamente la vida vaya a ser más fluida, o quizás lo recordemos y digamos, pucha, estaba loca cuando elegí venir acá. Solo que cuando estaba allá se supone que el tiempo es tan corto que lo que equivale más o menos, los expertos en Cábala hicieron unos cálculos, y que lo que equivale más o menos allá de 2 horas de juego, aquí son 80 años más o menos. Entonces calculen la persona que diga, listo, sí, me voy a jugar un par de horitas, porque quiero evolucionar, ganar puntos de evolución. Eh, Joanny, Luisa, Valentina, Caro, Cris, Pau, Diana, ¿será que me pueden acompañar al juego? Ah, sí, claro, vamos, pues sí, tenemos tiempito, 2 horas. Y nosotros acá toda una vida, 80 años. Ahora yo les pregunto, ¿quiénes se han visto el desafío?
el programa este, el desafío que han pasado bastantes temporadas. ¿Ustedes consideran que eso es un juego? Pues es un reality, pero se supone que es un juego, que son pruebas, que son, sí, sí, exacto, que es como para diversión, ¿cierto? Dime, Caro. Sí, bueno, yo no me lo veo, pero mi mamá se lo ve todas las noches y grita todas las noches. Entonces hay momentos donde pues yo voy a mirar a ver qué es que pasa y ella se emociona contándome. Y pues yo no me lo veo, pero entonces estoy informada de que terminan sabiendo la vida de todos y todos terminan contando sus pequeñas historias y los sufrimientos que tienen. Entonces mi mami dice como, y yo no sé quién tiene un hijo y esto y es madre soltera y, o sea, se saben todas las vidas y más o menos eso también hace que dentro de las personas que estamos fuera del reality, eh, apostemos por ciertos grupos o por ciertas personas para que ganen. Entonces es un juego visto por observadores que apuestan por ese juego. Yo siento que es como la vida, o sea, como real. Lo quieren hacer ver como, ay, es que a veces pienso que es como, yo le decía a mi mamá, la película de, ay, ¿cómo se llama eso? El Los Truman Juegos del Show, Hambre. Los Juegos del Hambre. los Juegos del Hambre, sí, la trilogía Los Juegos del Hambre. Yo decía, es algo así, o sea, Ujú. esos realities muestran eso, más o Exacto. menos. Y cuando la persona va al desafío, firma unos contratos, también tiene unas advertencias, tiene unas características y también lleva ciertas herramientas para desempeñarse allá, que no, tal vez no las conozcamos todas, pero tendrán, por ejemplo, de llevar una especie de don para estar en ese desafío. A ver, ¿eso lo hace mejor o peor? Quizás eso pueda ser mm, un diseño de un narcisista. Quizás eso pueda ser un diseño, ese juego del desafío de alguien que lo pudo haber hecho con buena intención, otro con no tan buena intención, o solamente para ganar seguidores o rating en televisión, ¿sí? Si nosotros trajéramos eso a esta metáfora del juego de la vida, podríamos estar viendo también ese tipo de cosas hoy día, no lo sé. O sea, simplemente para dejarles ahí la reflexión, que por ser un juego no lo hace menos doloroso, ¿sí? Pero si lo vemos como un juego que nosotros elegimos, tal vez estando allá nos estamos arrepintiendo de haber entrado a ese desafío. Nos podemos salir en algún momento. En el desafío pueden renunciar, supongo que sí, pero con algunas consecuencias. En nuestra vida podemos renunciar a estar acá también y seguramente con algunas consecuencias. Lo que pasa es que vienen otros ingredientes. Personas como yo, por ejemplo, no somos fáciles de renunciar, ¿sí? O sea, a mí no se me da la renuncia muy fácil. Llámese apego, llámese compromiso, como sea. Entonces, lo mismo en este juego de la vida. ¿Sí, Pau? Hola amigos a todos, buenos días. Buenos días. Esta semana he estado pensando mucho lo voy a poner en mis términos, es que muchas de las cosas que pasan en la vida están libreteadas, ¿sabes? O sea, manejadas. Yo tengo dos adolescentes y por eso, Cris le debe pasar, últimamente hay un montón de influencers, con todo el respeto, que me parece de verdad que yo no tengo ni idea cómo los seleccionan, pero Ave María Purísima, y hay alguna discusión entre un par de viejas ahí muy canzonas y se dicen y se insultan y al final de esto en estos días, o no sé, hay como una pelea física, una pelea donde las viejas se enfrentan y pelean. Y lo que yo pensaba es increíble cómo todo lo que está pasando en los medios, que la una dice y que la otra dice, es simplemente un manejo de la información para poder obtener, me imagino que para cada uno de los lados, seguidores y apoyadores de una situación que va a terminar en agresión y en violencia y que a la gente eso le llame la atención. Hace algunos años, hace muchos años, yo veía unas películas como de Arnold Schwarzenegger, yo no sé si eso es Terminator, yo no me acuerdo qué era, pero yo me acuerdo que yo muy chiquita veía
peleas de humanos y que la gente se ponía como contra las redes gritando y apoyando y la gente parecía como loca. Pues estamos en eso. Y esta analogía o esta comparación que hago es precisamente, pues estamos siendo administrados, o sea, creo que hay un ejemplo muy real de cómo estamos siendo manejados a través de los medios para lograr dentro de ciertos espectáculos o popularidad, o no tengo ni idea, o cosas de moda, yo no sé cómo se llamarán, que la gente tenga este tipo de reacciones que además van en contra de lo que estamos trabajando, porque lo que queremos en teoría los humanos es paz, amor, bla, 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 y lo que estamos haciendo es otro. Para unirlo con tu pregunta de lo del juego bueno, de esta vaina bueno, el ¿Del juego desafío? del desafío, es eso. O sea, son muchos personajes con muchos tipos de personalidad, con muchas formas y con muchos caracteres, habilidades que tú puedes ir como Jumanji, como decía Chris, poniendo y quitando para al final tener a otro grupo alrededor enfrentándose para que uno obtenga el resultado. Me parece súper triste porque en el momento de eso te desconectas. O sea, yo me desconecto por ponerme a las 7 de la noche a ver el pinche desafío, con todo el respeto que lo ven, porque todo el mundo para por ver la novela, el desafío, te desconectas y a ti se te olvida cuál es tu papel dentro de esa siguiente capa del juego. A mí eso me tiene súper abrumada, nunca me había dado cuenta de eso. Y siempre me sorprendía mucho cuando decías y hablabas con algún periodista y uno decía, ay, se separaron, ay, eso es pura publicidad. Yo decía, ay, qué pesar que vivamos en un mundo de mentiras. ¿Hace sentido lo que Sí, digo? sí, sí, sí. Que a mí me fue lo que me pasó, y ahí como dices tú, respeto con lo de los juegos, pues respeto mucho a las mamás que tienen a sus hijos en el colegio, pero fue lo mismo que me pasó a mí con los colegios presenciales, llegué al punto de detestarlos porque es comparar a todos los niños y ponerlos en un punto en el de rivalidad por un puesto, cuando no entienden que cada niño es un mundo y que cada uno tiene ¿cómo se llama esto? Ay, juepucha, me olvidó. Bueno, es especial en algo. Entonces entraba, por ejemplo, con mis hijas pasó eso. Susana es demasiado artística, Susana es una dura, pero entonces era cada rato llamándome, pero es que la niña no pone atención, pero es que la niña, ¿y qué pasa? Pues que tiene que, mire, es que va en los últimos puestos, y a mí qué me importa. Yo lo que quiero es que ella saque su bachillerato y ya. Cuando Chicas, ella pero llegue, todo eso hace parte de la dinámica. sí, claro, Cuando nosotros nos claro. podemos y cuando nosotros nos ponemos en este lado de, es que ¿por qué hacen eso? Porque esto, o sea, estamos poniéndonos en un lugar semejante. No quiere decir que lo aceptemos, pero mientras no sigamos el juego de sentir esa sensación que estamos sintiendo de rechazo también porque se están comportando mal según nuestro criterio, y ese Ujú, criterio viene diseñado desde la programación que nos metieron con el ego, lo que se llama ego, que inicialmente ese proyecto ego, lo que yo les decía, eran las herramientas que nos dieron para poder ser funcionales aquí en este escenario llamado planeta Tierra, con eso que se llama Matrix, que es esa programación holográfica que tenemos. Si no la tuviésemos, si no tuviésemos esa herramienta llamada ego, no seríamos funcionales acá. Entonces, para personas despiertas como ustedes, que ya están sintiendo un nivel de conciencia distinto, se van a dar cuenta que, que no seguir el juego es no criticar siquiera lo que está pasando allá, sino eh, generar un nivel de conciencia a partir de nuestro comportamiento y de nuestra forma de pensar, porque es que lo que pensamos también son ondas que les estamos mandando a la otra población. Y estamos antes ayudándoles a estos programas de televisión a sostenerse a partir del sentir que nosotros estamos emitiendo, estamos experimentando. Entonces, está bien, o sea, yo entiendo el sentir mi gorda, entiendo que según lo que yo conozco y según mis valores, no está bien que a mi hijo me lo encasillen de esa manera. Pero ¿cuál sería
el hack, llamémoslo así, ¿cómo hackeo yo eso? ¿Cómo lo haces tú como mamá? Mira lo que hiciste tú. Las educas en casa, ¿sí? Les enseñas desde otros valores, pero por otro lado, estás también generándoles espacios donde no pierdan la conexión con otros seres humanos, porque seguramente mañana de adultas o Sí, ya de claro. adultas les toca volver a estar dentro de esta matrix y con esos mismos desafíos, entonces la idea es que tengan las herramientas para poder ser funcionales acá. O sea, no sé si me explico, si tiene sentido, por favor. Sí, ¿Sí? sí, te entiendo y sí, lo que dices tú fue lo que hice yo, o sea, si esto no me gusta y no me cuadra, pues simplemente las retiro y es eso. Pero si hay algo que dices tú es cierto, o sea, no las alejé porque ellas necesitan afrontarse y necesitan ver que muy bacano estar aquí en la casa y lo que yo les muestro, pero pues la realidad es otra fuera y es lo que les digo yo a ellas, es una vaina donde ustedes tienen que estar muy alertas y entender que, y en eso estoy trabajando también, no digo solo con ellas, sino lo trabajo yo. No lo tomen todo personal, que a veces a mí me cuesta y tú bien lo sabes. No lo tomen todo personal y simplemente lo que hago yo y es, si hay algo que no me cuadra, que no va como con lo que yo quiero, como con lo que yo voy, simplemente alejo, alejo. Hay cosas que no he podido alejar por muchas razones, pero sí trato de hacerlo y lo que dices tú es totalmente cierto, ya. A veces nos quedamos en ese, yo lo digo de una manera diferente, yo digo, en ese lamentar, en Ujú. ese criticar y en ese, pero es que juepucha y dele y dele. Es difícil tratar de salir, pero sí lo estoy trabajando y les digo la verdad, a veces digo yo, wow, sí funciona. Hay veces que yo tengo algo y me la gozo y me la soy. Yo es que digo, yo tengo a María que es venga, mire, esto se hace así, mamita, o sea, piense. Y Cristina, que es la que, me voy, venga lo que me venga, juepucha. Entonces entro en esa dualidad de mis dos yo, pero sí, lo que dices tú ya queda y tienes toda la razón, no te puedo decir que no. Gracias. Pau, y seguimos. Una suena un poco haciéndola, digamos que comparándolo con el juego, eso que está mencionando Cris es un poco como en la medida que avanzas en los niveles, o sea, tú no puedes subir si no desbloqueas como ciertas cosas, habilidades o tareas o programas o no tengo ni idea para ir al siguiente nivel. Pero es muy poderoso que sí puedas retroceder en los niveles para poder, yo no tengo ni idea si aprender, ayudar, eh, recapacitar y no desconectarte un poco de esa realidad. Yo creo que tener esa habilidad y en el ejemplo de Cris, que las niñas estudian en la casa, pero que tengan la posibilidad de estar conectadas con el mundo, yo creo que es como esa devolución en los niveles. No porque pierdas tu aprendizaje, no porque pierdas tu poder, sino porque además tienes la humildad y la responsabilidad de poder estar en esos sitios en donde antes no lo podías manejar para dejar algo que hace sentido. Es como los superhéroes, ¿no? Se transforman y entonces después vuelven al sitio en donde todo sucedió y los personajes tienen la posibilidad de ver las cosas desde otro lugar. Me parece muy poderoso. O sea, no es como que avances y hasta luego a todos los dejo porque aquí me voy yo mega roqueando, sino que además puedes volver inclusive a ayudar y a generar unos canales diferentes. Eso es muy poderoso, Cris. Muy poderoso, es muy lindo. Chévere, perdón. Bueno, feliz día a quien más, a quien llegó por aquí de último. ¿Quién más llegó? Diana ya le habíamos saludado, bueno, María Camila. ¿Quién se leyó el manual? ¿Se lo leyó Luisa? Entiendo. Ya enseguida hacemos la... ¿Quién más leyó aparte de Luisa? ¿Valentina? ¿Y quién más? ¿Alguien que me... ¿Pau también lo leyó? ¿O esa manito está levantada desde... Ah, ok. Está levantada desde cuando conversó. A ver. Bueno, solamente ellas dos, ¿sí? Entonces, aquí para
contarles rápidamente, no lo vamos a ver, pero sí decirles que en el manual estamos recogiendo información de lo que hemos venido hablando en las 3 sesiones anteriores y esto que estamos compartiendo hoy. Y hoy en lo que nos vamos a enfocar es en uno de los puntos, uno de los capítulos que son el capítulo 8, los dones espirituales como hacks del juego, la forma en que podemos hackear este juego. Entonces, explica cómo los dones del alma, la intuición, la canalización, la sanación, la creatividad, la empatía funcionan como esos atajos internos que permiten avanzar más rápido y con mayor claridad en el juego. Entonces, a lo que les invito es que se den la oportunidad más adelante de poder hojear este manual, no para que crean todo lo que está acá, pero sí para que vayan generando ese sentir crítico y tengan una expansión de conceptos o un observador un poco más expandido acerca de esto que estamos experimentando. Llamarse juego es más, ya lo sabemos que es una metáfora que a algunos nos facilita comprender un poco más esta realidad que estamos aquí experimentando, pero no quiere decir que le baja nivel o que le baja complejidad a esta experiencia humana. Sin embargo, si yo, como Janet, yo comprendo, les decía yo la vez pasada, yo comprendo que esto fue un juego, que fue una elección que yo hice, que tiene un beneficio para mí, porque yo vine aquí a ganarme unos puntos. Cuando ustedes juegan, los que saben jugar, Giovanni sé que sabe jugar videojuegos, Cristina creo que también, yo no sé, ni uno. Mis hijos juegan, son expertos en eso. Yo no sé jugar nada de videojuegos. Entiendo más o menos el concepto, pero sé que si yo me pongo a jugar esos videojuegos, porque luego, por ejemplo, mi hijastro es un Master PhD en juegos de alto nivel de esa vaina y se los compran y el que sale y bueno, en fin, pero si yo hiciera eso, ¿para qué lo haría? Para divertirme. Ah, podrán haber momentos en que me dio rabia porque ese nivel me costó muchísimo pasarlo por el desafío que tenía. Si yo lo comprendo y lo traigo a mi vida de esa manera, sé que este nivel en el que estoy, hay unos desafíos para mí que me están costando mucho. Aceptar, por ejemplo, hay cosas que aceptar para mí han sido muy complejas. Hay cosas que soltar en mi vida han sido muy complejas. Por ejemplo, yo no he podido soltar. Para darles un ejemplo tonto de la vida cotidiana, en el tema de la alimentación, el tinto para mí es el café, o sea, yo tomo demasiado tinto y sé que no es tan bueno, ¿sí? Sé que para este proceso de meditación y de el tercer ojo y no sé qué dice qué más, sería indicado que yo dejara de tomar tanto tinto. Y eso lo tengo clarísimo, pero he ahí a llevarlo a la acción. Entonces, en el juego, si yo vengo a jugar acá, yo sé que tengo unas dificultades y que voy a tener momentos muy difíciles para sortear, pero aún así sé que es un juego. Entonces, en esta experiencia humana, si yo entiendo las cosas de esta manera, Joanny va a estar ahí metido en mi juego, Valentina está metida en mi juego y va a ser de pronto hasta mi oponente o va a ser de mi combo en el que estamos ahí experimentándonos en el juego contra otro equipo. Desde ese punto de vista, sé que son mis oponentes para el juego, para que yo pueda fortalecer mis facultades y avanzar al siguiente nivel cuando yo tenga ese oponente y lo pueda vencer y paso al siguiente nivel, ¿quién gana? Gano yo. Y el otro no es mi enemigo. El otro vino a ser de oponente para ayudarme a fortalecerme. Y en este momento el mayor oponente es el ego, es nuestro ego. Somos nosotros mismos. Porque este juego, hasta donde tengo comprendido, el juego se juega es dentro. El tablero de juego está es dentro, no en el afuera. Por lo tanto, esa persona que me ha hecho tanto daño, cuando yo aprendo a ver esta dinámica de mi vida de esa manera, ya sé que a esa persona hasta le agradezco. ¿Por qué? Porque hizo su papel muy bien hecho para que yo pudiese ganarme esos puntos de evolución y poder salir de aquí
con mi misión cumplida, con este espíritu más fortalecido, por llamarlo de alguna manera. Entonces, de eso se trata, ver este ejercicio de vida como esa metáfora del juego. No es por darle por restarle importancia o decir que esto es fácil, no, por el contrario. Creo que las personas, volviendo al ejemplo del desafío, las personas que se metieron al desafío, yo creo que en algún momento dijeron, pucha, ¿yo a qué me metí acá? El asunto es que al desafío se meten para ganar un dinero. Aquí venimos es para ganar experiencia, para ganar evolución, para ganar otras cosas, para ganar luz. Y desde ese punto de vista, sabemos que todo lo que sucede aquí es en beneficio nuestro, no que nos haga bien. Por ejemplo, si la comida que nos están vendiendo, la que compramos, está contaminada y es también para eh, hacer parte de esas formas en que nos controlan la comida, sabemos que eso nos hace daño, pero sabemos que esos elementos, esos ingredientes hacen parte de las dificultades de estos juegos del hambre que nosotros vamos a tener que sortear también. ¿Chévere? No, pero cada quien elige si lo ve de esa manera o lo ve de otra manera. ¿Sí? Yo personalmente les reitero y les he dicho ya varias veces en mis audios, a mí se me ha facilitado más verlo de esta manera. Y desde ahí ya sé que la vieja desgraciada que hace 15 o 20 años me hizo no sé qué cosa y que yo la cargué porque la cargué un montón de años. Esa vieja desgraciada es la más maravillosa hoy en día porque hizo su trabajo mejor dicho, a mí me ayudó a ganarme unos punticos de evolución. Yo me acuerdo cuando yo recién salí de mi casa, porque yo les he contado también que yo abandoné el nido a los 14 años y pico. Entonces, en su momento, o sea, varios años después, yo cargué a mi mamá y yo la detestaba. Y yo decía, es que ni siquiera me detuvo cuando yo me fui a volar de la casa. Al contrario, antes ayudó. No sé qué, a mi mamá, mejor dicho, por señora. Y resulta que después comprendí todo el favor que ella me hizo. Si mi mamá me hubiese detenido allá en donde vivíamos, seguramente yo tendría otra pareja, no tendría los hijos que tengo hoy, seguramente no hubiese estudiado lo que estudié, seguramente hoy no estaría aquí frente a ustedes. Entonces, y al mi mamá ser tan desprendida, en mi vocabulario desprendida es, tranquila, mija, si usted quiere ir, váyase, que la puerta está abierta. Al mi mamá actuar de esa manera, me permitió que yo misma me experimentara, me estrellara o aprendiera muchas cosas de mi experiencia, me permitió desarrollar ese guión que yo traía para esta experiencia de vida. Entonces, yo prefiero verlo de esa manera en este momento. Ah, los desgraciados que me robaron el dinero hace 20 años también, a esos desgraciados también los cargué, yo no sé cuánto, unos pianos encima, ya los solté y que les vaya muy bien con esa platica que se llevaron, ojalá que hayan podido tener una vida muy placentera, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, ¿sí? Entonces, la invitación también para ustedes es que puedan paso a paso, de pronto descubrir ciertas experiencias que hoy nos han marcado, pero que ha sido lo mejor que pudo haber pasado. Esto que voy a decir va a sonar muy duro y les ofrezco excusas porque no es mi intención ser atrevida, pero en este momento hasta una violación podemos tener incluso la posibilidad de verla con otros ojos, de ver que hizo parte de ese plan en donde esta alma quería venir a experimentar cómo se sentía tal cosa, cómo podría experimentar el perdón después de eso, cómo podría experimentar aprender el amor propio después de eso. Eso también estaba dentro de ese plan. Feo, duro, claro, total, pero hizo parte de ese contrato que yo firmé allá y que ustedes estaban ahí acompañándome. Entonces, estaban acompañándome a firmar en ese momento. Bien, entonces les quiero decir que ojalá
y sobre todo quienes no han podido estar en las sesiones anteriores se den la oportunidad de revisar el documento. Aquí hay información recopilada por distintos autores, no solamente ahorita los New Age, no solamente los influencers actuales que estamos viendo o los divulgadores actuales que estamos viendo en YouTube. Aquí hay mucha información, incluso desde filósofos, teólogos de hace muchísimos años, desde hace mucho tiempo. Entonces, hay una hipótesis sobre el experimento humano, hay relatos antiguos desde los sumerios, los Anunnaki, los textos gnósticos. Incluso en estos gnósticos están referenciados los evangelios apócrifos, donde eh, estos apócrifos que no han sido incluidos dentro de los evangelios de la Biblia, tradición hindú, la Cábala, por ejemplo, se habla de este concepto de programadores como los arquitectos de estas realidades. Entonces, aquí es donde se vincula esta información con el Maestro Jesús como un programador del juego. Y él dijo, esta vaina no me está gustando. O sea, se la montaron pues a todos los que están en la tierra. Quiero ir allá, pero como un humano, nacer en el avatar de humano y poder despertar allá y ayudarles a despertar desde allá en su propio juego. Los programadores de esta información hablan, por ejemplo, Philip Dick, Nick Bostrom, Michael Talbot. Se habla también de la naturaleza de los diseñadores, que hay diseñadores benevolentes, experimentadores, los manipuladores también. ¿Quiénes serían en nuestra narrativa de lo que venimos viendo de ángeles, arcángeles, maestros, almas? En nuestra narrativa, ¿quiénes serían los diseñadores? ¿Qué creen ustedes? Los diseñadores de este juego. Quienes han visto la información que ha entregado Matías de Estéfano, donde él dice cómo se desprende la fuente, los 12 rayos, y luego de esos 12 rayos nacen o sea, son los Elohim, los hijos paradisiacos, los Elohim, luego vienen los arcángeles, los ángeles, almas, etcétera, 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 ¿sí? Según Javier Wolkoff, el experto en Cábala y que ahora pues está entregando un mensaje distinto, bueno, distinto no, complementario, y es, digamos, como para generar mayor despertar, mayor expansión de conciencia. Según él, parte de los programadores son los que nosotros llamamos arcángeles y los jugadores somos nosotros. Nosotros en este momento estamos en esa sexta dimensión donde estamos jugando en apariencia, ¿no? Estamos allá. Y este avatar que tenemos acá es el que le llamamos cuerpo, es lo que nos permite estar en esta dimensión. Pero ustedes y yo, se supone, según esta narrativa, estamos allá en ese estado y desde allá tenemos el videojuego. Bien, herramientas de programación, lenguaje y simbología, las religiones, las estructuras de poder, la tecnología, el velo del olvido, que es esta matriz que nosotros estamos experimentando acá. Esto que tanto nos ha costado comprender que es una programación y que no hace parte de nuestro ser auténtico. En el capítulo 2 estamos viendo los guardianes o capataces del sistema. ¿Quiénes serían los guardianes o capataces del sistema? ¿Quiénes serían, por ejemplo? Entonces, algunos ya de cuerpos más energéticos o etéricos, algunos hablan de los arcontes, en el gnosticismo se habla de los arcontes, en la tradición esotérica se hablan de los guardianes del umbral, en la tradición islámica se hablan de los dijim o genios, se hablan de los querubines bíblicos armados con espadas de fuego, formas contemporáneas de guardianes, las instituciones religiosas, los sistemas legales, el complejo militar industrial, la cultura y los medios de comunicación, guardianes visibles e invisibles. Los visibles son las autoridades, los gobiernos, los líderes religiosos. En los invisibles, entidades energéticas, patrones inconscientes colectivos, que es lo que nosotros, a lo que nosotros nos hemos
dirigido o que hemos mencionado, que nos hemos relacionado en el programa Taller para el Alma, esta parte de las entidades energéticas. Y con esta parte de las entidades energéticas es que nosotros venimos vinculándonos en los momentos de canalización, en los momentos de meditación, y por eso es tan importante tener estos protocolos de protección. La paradoja del guardián, bueno, en fin, eso para que ustedes lo lean luego. Herramientas de los guardianes, el miedo y el castigo. Aquí hay algo muy importante que quiero mencionar, y es que si nosotros hacemos nuestra esta narrativa del juego, que entendamos que no, la lucha no es entre el bien y el mal, sino entre el miedo y el amor, y que cada acción la estamos haciendo desde el amor o desde el miedo. ¿Voy a trabajar desde qué? ¿Desde el amor o desde el miedo? Tú, Yoba, tú que vas a la oficina, ¿estás yendo desde el amor o desde el miedo? Pues se supone que debería ir desde el amor. Ujú. ¿Y estás yendo desde el miedo? No necesariamente, Ok. Entonces, si no vas desde el amor, ¿desde qué vas? pues de lo contrario, pero pues no quiere decir, en este momento yo voy desde el amor a mí mismo, el amor a mi familia y Exactamente, exactamente. Yo diría, yo en mí, que iría a una oficina por miedo, ¿sí? Yo esto que hago, esto que lo hago en este momento, lo hago por amor, pero yo iría a una oficina por miedo. Miedo a no tener con qué pagar el arriendo, a no tener con qué comer. En el caso tuyo, Yoba, también miedo a que mi hijo pase alguna necesidad porque yo no le he mandado dinero, ¿sí? O sea, todo lo que no sea donde hay ausencia de amor es miedo. Esos son los dos antagónicos. Lo que pasa es ven, que nosotros, pero yo lo miro desde la otra perspectiva, no de que me da miedo no enviarle a mi hijo, sino desde el amor, le o envío a mi hijo para que él esté mejor. O sea, yo no pienso en no poder enviarle, sino en enviarle para. está bien, o sea, tú ahí no experimentas esa emoción, pero ve más profundo, o sea, yendo uno más profundo, si tú no vas a trabajar, ¿qué pasa? ¿Consigues dinero? No, No consigues dinero, ¿cierto? ¿Temes quedarte sin dinero? sí, en un momento sí. Ujú. Sí, o sea, es yendo a la base más profunda. No nos enredemos ahorita en qué parte hay amor o hay miedo. Obvio que tú se lo mandas con el más profundo amor a tu hijo, pero desde ese más profundo amor, a pesar de tener miedo, vas y te enfrentas porque eres valiente a esa situación, ¿sí? Pero, o sea, lo importante que sepamos es que todo acá, todo en esta dimensión tiene solo dos antagónicos, amor y miedo. No, ni bien ni mal. Desde esta narrativa, desde otras narrativas, es el bien y el mal. Tú vas a la narrativa religiosa y es el bien y el mal, Dios y los demonios, ¿sí? Pero en últimas es simplemente esos dos, traducidos con los nombres que le queramos poner. Entonces, para que terminemos acá y podamos empezar a hacer la práctica, repaso rápidamente. Los guardianes en el camino personal. ¿Quiénes serían los guardianes en el camino personal? En el plano interior, cada ser humano encuentra sus propios guardianes. Los miedos que lo frenan, creencias limitantes heredadas, culpa y autoengaño, esos hacen parte de nuestros guardianes personales, que muchas veces nos evitan catástrofes personales mucho más grandes. Por eso se dice que al miedo no hay que atacarlo, jamás, jamás nos vamos a desprender del miedo, porque eso hace parte de esta programación que tenemos para poder ser funcionales acá y nos sirve para protegernos de muchas cosas. ¿De qué me protegió este miedo a? ¿Sí? Así los guardianes externos son un reflejo de los guardianes internos. El sistema al final solo puede controlar al individuo en la medida en que su inconsciente permanezca sin iluminar. El capítulo 3, los participantes del experimento, el papel central de la humanidad, la condición experimental de la raza humana, los gnósticos, Platón, el material de Ra. Este material es muy importante y aquí es donde se teje bastante de esta teoría del juego, en el material de Ra. Autores modernos como Salvador Freixedo,
Cintia Freiseido, que es la hija, Juan David Arbeláez, que es un autor colombiano también, habla sobre este tema. Digamos que autores que sean como muy, no serios, no digamos que serios, sino que bien documentados. Eh, JJ Benítez es otro de los autores que me parecen a mí que son de bastante credibilidad porque son personas que llevan más de 50 años trabajando en este tema, es un periodista, investigador, eh, y pues no se queda con la primera información que recibió, ¿no? Roles y contratos de los jugadores. Entonces, aquí, esto, mira esto tan importante, la parte de los roles y los contratos de los jugadores. Yo vengo con todo un combo de almas, que son mi familia, todo mi linaje, cultura y época e historia, o sea, y época histórica. Tenemos escenarios distintos con pruebas particulares, desafíos personales. Tenemos el aprendizaje a través del dolor, la dimensión colectiva, esa humanidad como raza experimental. Esto también es importante que lo conozcan, no para llenarse de sentimientos de baja vibración, sino para que también podamos conocer una realidad relacionada con eso que se le llama juego. El modelo de la intervención genética también habla de esto, los autores y las fuentes, el proceso de creación según uno de estos autores, el proceso de simulación cósmica, de todo esto hablamos aquí en estas clases, de a poquito como que tocamos ese tema. La antropología mística, los pueblos escogidos y el propósito mayor, culturas relevantes, incluso desde dónde salieron las escrituras, las sagradas escrituras, desde las tablas sumerias y las egipcias, en la Biblia, ¿no? El judaísmo y el cristianismo, el Génesis, la noción reforzada de esto de la jerarquía cósmica y el pacto original, esto que también les contaba la vez pasada, los dones espirituales y los hacks del juego del jugador despierto, los hacks del jugador despierto. De esto habla, por ejemplo, autores como Carlos Castaneda. Carlos Castaneda está al nivel de un Felipe Moyano, que es el autor de La sabiduría hiperbórea. Felipe Moyano canalizaba a un guerrero o maestro llamado Nimrod de Rosario, que es de donde surge la sabiduría hiperbórea. Y este autor, Carlos Castaneda, está a ese nivel más o menos de este Luis Felipe Moyano. O sea, ¿por qué se hace referencia a esta información? Es simplemente para conocer desde otro observador cómo esta realidad en la que vivimos también tiene formas de hackearla. No es simplemente aceptar y ya, sino que si en nosotros ese espíritu está resonando con algo de esta información, tenemos un cómo, no simplemente el qué nos está pasando, qué somos, sino cómo podemos trascender esta realidad. Está el riesgo del olvido, que está relacionado con la Matrix y esto que experimentamos cuando aparecemos en este planeta, en esta 3D. Y así sucesivamente, señoras y señor, para que lo lean cuando tengan el espacio. Hablamos de las dimensiones, a qué se refiere la 3D y este plano de la 3D, a qué se refiere el campo astral y el emocional, el amor incondicional y la libertad. Entonces, algo muy importante es que, a saber, es que el control se ejerce a través de nuestras emociones. Por eso es tan importante aprender a manejar nuestras emociones, no a controlarlas, a gestionarlas, a aumentar nuestro coeficiente emocional, nuestra inteligencia emocional. Por eso es tan importante. Y es tan importante, así no sepamos nada de esta teoría del juego, supongamos que vamos a canalizar, dependiendo cómo esté mi vibración, así es el mensaje que está ingresando y así es el mensaje que yo estoy transmitiendo. Dependiendo cómo esté mi sistema de creencias, así mismo es la forma en que yo estoy recibiendo el mensaje. Lo claro o distorsionado, no malo, sino distorsionado según mi sistema, ese es el filtro con el que yo puedo estar recibiendo y transmitiendo esa información.
De manera que del punto más importante de todo este trabajo que ejercemos aquí es aprender a conocernos. Por eso siempre nos lo han repetido, conócete a ti mismo. Por eso nos han repetido que el trabajo es dentro, que la puerta es hacia adentro, que la salida es hacia adentro, porque somos nosotros los que portamos ese tablero de juego y a donde nos debemos presentar siempre. Cuando no nos presentamos a este juego, cuando nos quedamos sumidos en estados de tristeza, en estados depresivos, cuando no soltamos ciertas situaciones. Yo les voy a poner con el respeto a mi madre querida, que no hago sino referenciarla, pero les voy a poner un ejemplo. Mi mamá, mi mamá se casó cuando estaba embarazada de mí. Se separó como 3 años después. No se separó, la separaron, mi papá la dejó. Y luego vuelve con él. Años después, la convence la familia que tiene que volver para darle un hogar a sus hijas, a mi hermana que me sigue y a mí. Ella vuelve porque amaba mucho a mi papá, y lo digo amaba entre comillas, no porque realmente no tuviese un sentimiento genuino hacia él, sino porque fue un apego asombroso. Y vuelve, tienen una experiencia de, no sé, unos 4 o 5 años, donde ella tiene otros 2 hijos, tiene a mis 2 hermanos. Uno de ellos muere de 5 años, lo pica una culebra, una serpiente, y muere por el veneno de la serpiente. Y eh, todo esto entra a ser parte de la crisis más grande de los dos, donde él vuelve y se va, vuelve y la abandona por segunda vez. Y en esa, no, ella no aguantó, su inconsciente se toteó y perdió la razón, y ahí desarrolló una bipolaridad. El asunto es que ellos nunca se divorciaron legalmente, y mi mamá siguió conservando su estatus de esposa, etiquetado en Antioquia como la propia, porque las siguientes parejas que tuvo ya no eran la propia. Entonces, ella sigue conservando su estatus, y mi mamá jamás consiguió otra persona. Pues no, no, por lo menos no una pareja visible. Y ella siempre se sintió la esposa propia, tanto así que cuando mi papá fallece en el 2015, están en la funeraria tres: mi mamá la propia, con su corrillo de amiguitas, y las otras con sus respectivas amigas también, ahí en la funeraria. Pero donde les quiero llevar con esta anécdota, este cuento, es que jamás liberó esas situaciones pasadas, y ellos duraron hasta que mi papá muere, duraron casados, pucha, ¿cuántos años? Bueno, ni sé cuántos años duraron casados. El caso es que em, mi mamá, según esta narrativa que estamos viendo, mi mamá dejó fractales de su vida, las dejó en toda esa línea de tiempo que ella viene experimentándose acá, dejó pedacitos de ella en esos fractales, por los apegos, por sus estructuras mentales que fueron alimentadas por las creencias sembradas por mis abuelos, por mis bisabuelos, por la sociedad en la que ella se desenvolvió. Eso, dejar todas esas partes de su vida, partes de ella, en todas estas líneas de tiempo, difícilmente le permitió presentarse a su experiencia de juego o a su tablero de juego interno, porque estaba triste, porque estaba deprimida, y tan dura fue su experiencia de vida que desarrolla la bipolaridad para evadir la realidad. Entonces, cuando entramos en estados como esos, por ejemplo, no nos estamos presentando a jugar. Entonces, el juego nos está ganando la partida. Si nosotros nos presentamos a jugar, tenemos la posibilidad de ganar. ¿Y cómo ganamos puntos de evolución y de libre albedrío? Jugando más rápido. ¿Y cómo jugamos más rápido? Cuando nos recuperamos, cuando somos
resilientes mucho más rápido. Y yo conecto eso con lo que enseña el biólogo Stanislao Bazelak, el argentino, que él dice que la resiliencia no es únicamente esa capacidad de recuperarse, está alimentada por el tiempo. Entre más rápido nos recuperemos, más rápido estamos siendo resilientes, es mayor la capacidad de resiliencia, es en el tiempo. Y luego si lo uno con esta narrativa del juego, entonces es la forma en que ganamos puntos de libre albedrío. Y si no nos recuperamos, estamos dejándole ganar el juego al sistema, a los programadores de este juego. Y no, a veces no logramos aparecer en ese tablero de juego, es porque partes de nosotros se están quedando en esa línea de vida que venimos para esta 3D. Hay pasado, hay presente y hay futuro. Para esas otras dimensiones no hay pasado ni presente ni futuro, todo sucede al mismo tiempo. Entonces dejamos pedacitos de nosotros en esa experiencia de vida traumática. Por eso, parte de las recomendaciones es que escribamos nuestra historia para reconocer esos puntos donde hay asuntos por resolver, donde hay traumas no resueltos y podamos atenderlos. Yo por eso, ahí fue cuando yo comprendí por qué los maestros o los arcángeles que yo venía canalizando, a todo el mundo le estaban diciendo que escriba, que escriba, que escriba. Yo decía, pero ¿por qué mandan a escribir a todo mundo? Luego comprendí que tenía que ver con eso. Ve, recupera toda tu historia de vida, no para ir a sufrir allá, sino para ver cómo resuelvo este pedacito acá. Aquí me faltó perdonar, aquí me faltó disfrutar más, aquí me faltó resolver este pedazo, ahí hay un nudo que no me ha dejado continuar en esta experiencia y le estoy dejando ganar la partida al sistema. En resumen, es eso. Ahora sí, vámonos a practicar. ¿Preguntas hasta acá? No, Comentarios, pues, dudas, inquietudes, quejas, lo me que sea. da, La me da música. mal genio, me da mal genio haber tenido el manual. Lo he intentado empezar a leer 3 veces y cuando me lo empiezan a narrar, me da mal genio ver que me estoy perdiendo un montón de información absolutamente maravillosa y me encanta. Entonces pido disculpas porque sé que ha sido un trabajo maravilloso y me da rabia no leerlo y me parece maravilloso, impresionante y hace tanto sentido para mí. Bueno, Hay tiempo para leerlo. sí, sí, sí. Janisita, yo la vez pasada le escuché decir a Ana Victoria que qué lástima que no esté acá hoy. Em, Eso que tú dices de lo que le pasó a tu mamá, de que le quedaron como esos fractales de alma en esas experiencias que ella vivió y que le costó como volver a reunir para el paso siguiente. A mí eso, Ana Victoria nos decía que cuando nosotros trascendíamos, era importante dejar el cuerpo un tiempo en espera antes de quemarlo, de enterrarlo. Bueno, porque el alma necesitaba como recoger todos esos fractales que había dejado en las experiencias que había tenido con las otras personas. Y a mí eso me pareció fascinante, o sea, y ahora que tú dices esto, digo, pucha, eh, en realidad sí vamos dejando como esos pedacitos en cada persona y en cada situación. Y como, o sea, yo sí quisiera realmente en este momento no esperar a trascender para hacerlo, sino hacerlo. O sea, como recoger eso y no dejarlo allá porque quiero avanzar lo más que se pueda estando en este cuerpo, ¿no? No esperar a la otra vida. Y siento que ese manual, en el manual hay herramientas que nos permiten hacer eso, porque lo que yo comprendía es que eh, con toda esta información, que de hecho Diana Sabogal hacía como el comentario ay, la idea de este proceso es como el tema de la canalización, que yo entiendo porque pues eso viene del taller y para eso son las mentorías. Sin embargo, si nosotros no comprendemos esto que hemos venido hablando, esta base de cómo nos entendemos en la Tierra, pues no vamos a poder entender el tema de la canalización, las herramientas con las que vamos a poder vivir acá, ¿no? O sea, Pero yo no diga, sé pero diga como me lo dijo a mí. cómo, Es que que ya necesita, yo creo que tú lo que vienes es primero, no lo estás, ¿cómo fue? Con lubricante, ¿cómo fue?
Ah, sí, yo dije, tú nos estás soltando la información con lubricante para que después realmente podamos hacernos cargo, porque yo sé que es un poquito abrumador el hecho de decir, uy, pues pucha, todo depende de mí. O sea, yo coincido en lo que dice en el manual de somos co-creadores. O sea, había una frasecita que yo leí que decía, somos marionetas en un experimento cósmico o co-creadores que pueden reescribir el programa. Y a mí eso pues me voló la cabeza porque siento que lo que más nos da temor a nosotros como seres humanos cuando estamos despertando, que es lo que a mí me ha pasado, es decir, pucha, esto depende de mí, o sea, yo soy la que tengo que hacerlo, ya no le puedo dejar la responsabilidad al otro, ya no me puedo justificar en el otro. La última clase del taller, a mí me cayó la pregunta de ¿a quién le estás dejando la responsabilidad? ¿A tus papás de todo lo que te viene pasando? Y yo sí, por muchos años yo lo hice. Y con toda esta información que hemos venido integrando, que es tanta, o sea, yo coincido con Pau, que pucha, esto es una cosa impresionante, o sea, es demasiada información, eh, nos tenemos que hacer responsables y eso es lo difícil, lo retador, o sea, como, uff, pucha, ya no depende de nadie más, sino de mí. Así es, Milu. Caro, Bueno, pues yo voy a tomar como una partecita de lo que dijo Lu que me pareció bien interesante y como que me hizo clic. Y es como, y esto pues yo lo traigo desde mi abuela, ¿no? Ella decía como es tan importante velar el cuerpo y dejarlo reposar, pero ella decía porque tiene que recoger los pasos. Mi abuelita decía eso. Y esa es pues una frase coloquial, es que está recogiendo los pasos, entonces empiezan a sentir las diferentes personas o las más cercanas o las que tuvieron se involucraron con la persona al final, empiezan a sentir que se está muriendo alguien o que algo está pasando y ruidos, en fin, ¿no? Fantasmas, entre comillas, pero realmente cuando se enteran que se muere alguien, o en mi casa o en mi familia era así, ay, yo sí sentí que estaban yo le sentí la presencia, dicen, ¿sí? Em, y ahora, y me pareció muy curioso aquí en Medellín, en Pasto se vela 24 horas un cuerpo, ¿sí? Como mínimo. En los pueblos, y tuve la experiencia porque mi ex esposo la familia era de un pueblo, se velaban 2, casi 3 días el cuerpo, o sea, estaban velándose 2 noches y el tercer día hasta el mediodía y lo tenían que enterrar entre la tarde-noche, que a mí me parecía como que wow, era impresionante tanto tiempo, decía yo. Y acá estoy sorprendida porque se muere alguien o yo escucho que mi hermana dice, es que se murió, ay, se murió el papá de una amiga anoche, por decirle algo. Y dice, sí, voy a ir al entierro. Y yo, ¿cómo? O sea, está amaneciendo y ya el cuerpo lo están llevando a una sala de velación por 1 hora para luego llevarlo a la misa y enterrarlo. Y yo digo, ay, jue madre, o sea, no dejan que la familia tenga el cuerpo un minuto más. Y la justificación es que porque se descomponen, que porque hay mucha gente que se está muriendo al mismo tiempo. O sea, son unas justificaciones que uno dice, pero por Dios. Entonces me pareció como interesante sacar ese pedacito, porque yo también siento que el cuerpo, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con que el cuerpo se queme. ¿por Antes qué? sí, antes sí. Mm, Porque siento que precisamente cuando desde nuestros ancestros, cuando se entierra el cuerpo se descompone para volverse polvo y el polvo tierra. O sea, es como, tiene que haber como ¿cómo se dice? Como si fuera una evolución para la muerte. Es que no sé cómo explicarlo. O sea, para mí es importante que el cuerpo se deshaga en la parte física. Pero cuando los queman sí, cuando los queman, yo no sé, yo siento que ese polvo se reúne con otros polvos, o sea, en la lata que se lo ponen, pues hay otras cenizas, es que no sé cómo decirlo. Entonces sí, sí, sí. contaminan el cuerpo que realmente se tiene que deshacer con la tierra y el cuerpo ya no es cuerpo. Pues A usted quién le dice que las cenizas son puras cenizas de su difunto, pues. no, de hecho no son. De hecho no son cuando tú llevas a un crematorio, de hecho no te entregan te pueden entregar un poquito de cenizas de alguien más, o incluso de madera, incluso de no sé qué más, ¿sí? No, no son
netas, limpias las cenizas de ese cuerpo que tú llevaste. Pero digamos que, por ejemplo, este señor, Alejandro Saleta, este libro se llama Escuela para Morir. Aquí él da una explicación entre esotérica, científica, filosófica, New Age, todo eso, de por qué no es bueno quemar el cuerpo. Al menos no antes de 3 días, que coincide con lo que tú estás diciendo. En Antioquia, por ejemplo, también se vela, mínimo, mínimo hay que velar 24 horas. Y cuando se vela el cuerpo, no se deja solo. Ahí está la gente alrededor, Y las ¿sí? velas, que es la luz Exactamente. que ilumina en el cuerpo. Sí, pero entonces todo tiene su pro y su contra. Si fuera simplemente para cuidar y para mandarle buena vibra y guía a ese ser, a esa alma, a ese espíritu para que se vaya tranquilito, no se deje engañar por allá en la cuarta dimensión y todo eso, no se deje envolver. Ah, que si le apareció Jesús, primero averigüe, o sea, certifique que sea Jesús, que el arcángel Miguel, que sea realmente el arcángel Miguel y no otra entidad que se esté haciendo pasar. Eso es lo que dice este señor, por ejemplo. Entonces, dice, ¿por qué no es chévere el velar? ¿Por qué no se debe hacer velar un cuerpo como lo hacemos nosotros en nuestra cultura antioqueña? Y no sé, me imagino que todo Colombia. ¿Por qué no es importante velar y estar ahí dentro de la funeraria? Porque se llora y se le pide incluso a esa alma que se devuelva. Ay, ¿por qué te fuiste y me dejaste? Y no sé qué. Entonces eso, el alma que salió del cuerpo está tan confundida, esa alma, ese espíritu, como se llame, está tan confundido que eso no sabe, me quedo acá, me voy allá. Entonces dice Saleta que las entidades que están en esa cuarta dimensión, en ese astral, en ese momento, le dicen, si ve, usted debe devolverse, lo aman. Entonces eso hace que ese ser allá, yo se lo estoy resumiendo y diciéndolo en términos coloquiales, ese ser allá en esa cuarta dimensión se deje como engañar, como que, ¿será que sí, pobrecitos, están sufriendo mucho? No, yo tengo que volver. Entonces ahí es cuando sucede el supuesto engaño de que te hacen volver a firmar un contrato y tú sigues aquí en esta rueda del samsara en reencarnaciones y reencarnaciones y reencarnaciones. Y ese engaño se supone que sucede ahí en esa dimensión. Mientras que el verdadero jugador, el verdadero espíritu que eres tú, que soy yo, está en esa sexta dimensión tratando de hacer algo con su avatar para que no se deje engañar. ¿Y cómo es esa comunicación con ese avatar, tanto vivo como cuando ya el alma sale de este cuerpito? Esa comunicación es a través de esa intuición, de la canalización, de toda esta experimentación de dones. Aquí es donde recobra la importancia de esto que hacemos en el programa Taller para el Alma, de cómo aprender a fortalecer y a limpiar ese vínculo, ese tubo de comunicación, cómo aprender a limpiarlo y a fortalecerlo para que sepamos qué hacer tanto acá como cuando estamos saliendo de este cuerpo. Entonces, redondeando, si acogemos esa narrativa que me hace mucho sentido de que no hay que llorar a la persona tanto de la manera que la lloramos cuando se va, la gente que casi se le tira el ataúd al que está ahí muerto. Imagínense esa tragedia tan horrible. Entonces ese pobre muertico, si todavía está ahí en espíritu, incluso en la funeraria, imagínense lo que estará viendo, lo que estará experimentando, porque todavía no sabe si está vivo, si está muerto. Por eso dicen que mejor no cremarlo, porque imagínense, o sea, la confusión tan berraca viéndose quemar allá en menos de las 72 horas que dicen ellos que debe durar ese cuerpo. Pero está también entonces la contraparte de llorarlo y suplicarle y para rematar las novenas. Por eso muchas personas ahora ya no están haciendo novenas. Lo despiden y ya no hacen novenas. Pues refiriéndonos a nuestra cultura, pero porque hay otras culturas que lo que hacen es fiesta. ¿Fiesta por qué? Porque se quieren quedar con lo bonito de esa persona y que En le la vaya post. bien, que le vaya bien, guerrero, lo hiciste bien, mejor dicho, es ha sido un placer tenerte acá, pero devuélvete a tu estado natural, a tu estado más cercano a la fuente. Vale, Carito, ¿tú ibas a agregar algo más o seguimos con No, Valentina? Ay, bueno, siento que ahorita me están llegando muchas cosas a la cabeza.
Entre eso, nosotros a nivel de familia, a nosotros nos pasó algo muy particular en pandemia. Dos familiares pues les dio COVID. Bueno, es una historia muy particular que bueno, la voy a resumir, pero eran padre e hijo. Em, Uno de ellos falleció, o sea, estaban en diferentes lugares, diferentes clínicas, diferentes ciudades, todo súper, cada uno a un lado. Falleció el papá y a las horas falleció el hijo. Y ellos siempre habían tenido esa conexión de que siempre le pasaba algo a juntos, o sea, como a los dos, porque años atrás habían tenido también otra tragedia familiar y los dos también estuvieron involucrados, o sea, no sé, siempre ellos dos. Entonces, ¿qué pasó? Que los dos fallecieron eh, y pues nosotros tuvimos a nivel familiar un proceso con Diana. Diana nos decía que, por ejemplo, el más joven, el hijo, a él como que no le correspondía unirse, pero él se fue para poder ayudar a su papá a pasar, porque su papá, exacto, como todo lo que mencionabas, como que él, bueno, acá no fue muy buena persona, pues tuvo sus cositas, pero digamos que él estaba como en una pesadez, que él no se quería ir, que él debía como muchas cosas acá, bueno, en fin, y que él como hijo tomó la decisión de irse para ayudarlo a él. Digamos que me vienen muchas preguntas porque yo digo, o bueno, en su momento también dije, pues a él le tuvieron que haber quedado muchas cosas pendientes acá. ¿Ahí qué? O sea, él, digamos, en este momento, no sé, reencarnaría para venir a pasar todo lo que le faltó, por decirlo así, porque se fue por su papá, o qué, o sea, si me entiendes, hay que como, no sé, si son muchas cosas que, no sé, Es que, me llegan. Eso o podría sea, tener que ver con el contrato del alma del que se habla, ¿no? ¿Cierto? Que ese fue el contrato que hizo con el papá para ayudarlo después, pienso ujú, yo. Sí. Ah, podría tener eso. O simplemente si volvemos a hacer, a adaptar esta narrativa del juego y se supone que este jugador allá en la sexta dimensión dijo voy un par de horas, que es una vida de 80 años, y no solamente me fui a los 40, pues jugó una sola hora, ¿sí? Y los puntos de evolución se llevó los que tuvo hasta esos 40 años y le faltaron los demás, qué sé yo, ya no sé si llegando allá, si por ejemplo, si lo fuéramos a traer a una experiencia terrenal, esa tendría derecho a que le devuelvan lo que pagó por esa hora de más o simplemente ya lo perdió, no sabemos qué es lo que pasa después, o sea, ya sería inventar aquí más. Pero estoy de acuerdo con lo que dice Luisa, puede hacer parte de ese contrato que hicieron. vale. Cua- Gracias. Cuando hace 2 años, creo que fue, que me dijeron, de hecho, tuve a mi mamá en UCI, y me acuerdo tanto que me dijeron, váyase despidiendo que su mamá no sale. Yo no me había dado cuenta que yo había, perdónenme, yo soy boquisuelta y lo voy a hacer literal, cagado, porque yo le decía a mi mamá, mami, es que si tú te vas, yo no voy a poder, yo no voy a poder porque es que tú eres mi polo a tierra, mami, no, ¿qué voy a hacer sin ti? Yo tengo una relación muy estrecha con ella, la amo, es mi héroe, o sea, yo la veo a ella y digo, guau, qué guerrera. Y yo decía eso y decía, y en algún momento alguien me dijo, oiga, venga, usted sí ve la limitación y lo que le está haciendo a su mamá. Y yo, pero ¿qué le estoy haciendo? Yo no le estoy haciendo nada. Si se tiene que ir, pues que se vaya. Me decía, hombre, venga, marica, o sea, ¿en serio? O sea, sí que si se tiene que ir, se vaya. Pero entonces usted aquí no es que, mami, si tú te vas. Y llegó un punto en el que dije yo, "Ah, bruta, sí. O sea, ¿qué estoy haciendo?" Y era verle a ella ese sufrimiento mientras tenía que decir chao, porque nos tocó entrar a todos y decirle, despedirnos porque nos decían, esto no va a aguantar. Entrar mis hijas, yo tengo una hermanita especial, niña especial, entrar ella, además era absurdo que mi hermana, que era niña especial, entrara con la fortaleza a despedirse de mi mamá
Y Cristina de García, la coherente, entre comillas, rasgando casi vestidura, pues, y dije, no. Y lo más chistoso, chicas y chico, yo era de las que decía la muerte, o sea, yo no le tengo miedo a la muerte, o sea, entiendo que es un proceso y arriba yo digo, hay una agenda que tiene el mancito de arriba donde dice fecha de expedición, fecha de caducidad y el día que le toque a uno le toca, o sea, puede agarrarse de lo que quiera, hasta con eso se va. Y siempre lo he visto así, pero con mi mamá no. O sea, muérase todo el mundo. Mi mamá no. ¿Por qué ella? No, no me importa. Y ahorita me desprendí de eso y digo, no, el día que ella, y con mi mamá lo hemos hablado tan bacano después de eso, que me dice, hace poquito tuvo la cirugía del marcapasos y la miré y dije, ah, bueno, en ese momento no, yo era la única que tenía derecho a entrar con ella, yo era la única que tenía que estar con ella, yo era la única. Y ese día del marcapasos dije, listo, ma, eh, si nos volvemos a ver bacano en este plano, si te vas feliz, ya hiciste lo que tenías que hacer, te suelto, te dejo ir, no tienes ninguna deuda conmigo, no quiero nada aquí, vete, bacano, te amo. Y me quedé así en la sala y le dije a una de mis hermanas, que digamos no es muy buena la relación entre nosotras, entre usted y despídase, no, no, yo qué voy a hacer allá, no le toca a usted, le dije, no, usted es la que va a estar y va a desvestir a mi mamá y usted va a hacer el proceso que tiene que hacer con ella. Y me quedé en la sala y decía yo, en mi vida había sentido lo que sentí, simplemente solté. En cuestión de velorio, no me gustan, perdón, no me gustan. No, para mí es un proceso desgarrador y digo yo, Dios mío, no, no estoy de acuerdo. Siempre he dicho, no quiero que me velen. Chao, me fui, me fui. Despídanme. Y muy chistoso cuando dicen ustedes que hay alguien que celebra porque yo les digo a mis hijas, brinquen y bailen porque me fui, porque ya me solté, me liberé, vivan la vida como yo la viví, a veces con mis bajas y mis subidas, pero siempre vi que la vida era linda, con todas sus nubes negras y sus soles, pero la vida es una bacanería, la vida se disfruta y se goza, con todo lo que traiga, pero chévere, chévere que la podamos disfrutar y vivir. Entonces ahorita cuando dijeron, no, es que se tiene que velar y yo, marica, o sea, yo la estoy embarrando, pero sigo, y no sé, sigo pensando, no, yo no quiero que me velen, o sea, déjenme ir tranquilita y feliz. No sé qué vayan a hacer, porque puedo decir yo eso, pero si mis hijas de aquí a allá deciden que me quieren velar, pues ¿cómo hago para decirles que no? Tú haces el acuerdo Pero, con ellas. Tú haces el acuerdo con ellas. Ya, si ellas lo cumplen o no, ya no depende de ti, pero tú exacto. haces el acuerdo con ellas ahorita. Y Mm. ahorita que estoy en el proceso, en todo lo que estoy ahorita, con mayor aún veo la muerte con un respeto y con una tranquilidad. Obviamente tiene que haber dolor porque tú te estás desprendiendo de muchas cosas, pero lo veo con una tranquilidad y con, de hecho, ahorita otra vez va para cirugía mi mamá, una cirugía demasiado complicada y las dos estamos tan bacano en el sentido de, listo, solucionamos, nos dijimos lo que teníamos que decirnos, te suelto porque ella tampoco me quería soltar a mí, ella me soltó a mí, yo la solté a ella, ver a mi hermana, estoy en el proceso con mis hijas que a ellas sí les ha costado muchísimo más trabajo, pero ellas tienen su tiempo, lo he entendido de esa manera, pero me encanta ver cómo la pude soltar porque sí la estaba limitando acá. Así es. Pau, y seguimos, empezamos la práctica. Vea, llegó apenas a la práctica Diana Sabogal. Hello, hello. Bueno, hay una cosa que me resonó mucho ahora y es, mi papá se murió hace, no sé, como 9 años y cuando mi papá se murió, a mí todo el proceso de mi papá, él vivía en una finca, bueno, y bueno, toda una historia, pero acabo de entender y acabo de integrar que ese tiempo que mi papá, desde que él trascendió hasta que su cuerpo fue enterrado, era un periodo que mi papá necesitaba porque fue un personaje con muchas historias. Y acabo de entender que ese tiempo
es un tiempo que se organizó para que él pudiera, no tengo ni idea, recoger, limpiar, no tengo ni idea lo que habrá sido. Y nosotros nunca, o yo nunca lo había entendido así. Yo siempre lo había puesto como típico de mi papá, todo siempre con sus shows y con sus dramatismos y con sus cosas. Y hoy lo veo desde otro lugar. Desde otro lugar, no ni con rabia ni con burla, sino desde otro lugar. Y creo que nos metieron, bueno, nuevamente vuelvo al tema de la información, tanta información que nosotros no hemos sido atentos a lo que pasa a nuestro alrededor para darle la importancia que debemos darle a las cosas. O sea, porque si una persona se va, no tengo ni idea, mi abuela se murió y yo no era cercana a ella, pero ¿por qué se manifiesta conmigo? Hay algo ahí que yo tengo que estar atento para poder integrar que me pertenece y que tengo que agradecer. Creo que es súper importante. Creo que hay que estar muy atenta o atentos a los pequeños detalles. Ahí está la información. Estamos demasiado preocupados por lo grande y resulta que en lo pequeño es donde está la información. Y a la hora de trascender, eso pequeño es lo que se vuelve relevante y lo grande pierde importancia. Hay tantos rituales hermosos en todas las culturas en el momento de la transición. Yo no soy quien para determinar si la gente quiere fiesta o no fiesta, o que lo lloren o no lo lloren, pero creo que el ritual en el que tú trasciendas es el resultado de lo que tú has vivido y de lo que el papel que has jugado acá. Ahí es donde vas a tener como ese resultado. Si te la roqueaste, seguramente tu proceso de transición va a ser mucho más simple, mientras que si te cargaste un montón de cositas, pues vas a tener que, te va a costar más el paso porque llevas más peso para poder soltar. Hay un montón de información maravillosa ahí. Vuelvo, lo sutil tiene la respuesta. Gracias, mi Pau. Y alineado con eso y con la narrativa del juego que veníamos hablando, todo hará parte de la experiencia. Es decir, si no, si te la roqueaste es porque venías a roqueártela, y si no te la roqueaste, como dices tú, pues también hacía parte de esa experiencia que diseñaste antes de venir acá, ¿cierto? Pero bueno, vamos a empezar la práctica, aprovechemos, no, vamos a ir a los 10 minutos del receso y venimos a empezar a practicar. Pero antes de irnos a la práctica, quiero pedirles que entonces alisten el vasito de agua, la velita, vamos a hacer la protección, nuestras burbujas de protección ahorita cuando empecemos. Mm, pero por sobre todas las cosas, mucho convencimiento de lo que estamos haciendo. Ese convencimiento tiene que ver con cerrar esas fisuras que puedan tener, lo voy a decir así como para entendernos mejor, estas auras, si llegan a tener fisuras por la duda, entonces cerrarlas con ese conocimiento, con ese convencimiento que nos brinda protección también, unido a estos elementales que usamos para protegernos. Todo lo que quieran tener, como sus yapamalas, como sus pulseritas de cuarzo, todo lo que quieran tener en este momento también está bueno. Si tienen, los que tengan los chumbes, también pueden usar el chumbe en este momento. Si no tienen nada, pues con que se visualicen unas buenas burbujas de protección, rayo azul, rayo dorado, sobre todo en este momento serían ese par de rayos. Y pedirle a su ángel custodio o su ser superior que esté en este momento ahí atentísimo. Entonces, quiero mostrarles acá esta diapositiva. Recordemos esto de las dimensiones. No se trata de una jerarquía de dimensiones, sino de niveles de frecuencia. Y cuando uno canaliza lo que resuena, o sea, cada uno canaliza lo que resuena con su vibración actual. Entonces, en la dimensión de la 3D tenemos estamos en la materia, la dualidad entre el amor y el miedo, el tipo de energía que se puede canalizar, ancestros,
guías terrestres, memorias del linaje, de todo nuestro linaje. ¿Qué señales y riesgos podemos tener? Proyección mental por el ego, nuestras creencias limitantes. ¿Cuál sería ese hack o esa herramienta para contrarrestar esta señal, este riesgo? Preguntarte siempre, ¿esto me expande o me contrae? En la cuarta D, que es este plano astral a donde nos vamos cuando dormimos o a veces podemos ir en experiencias de canalización también, en experiencias con psilocibina también podremos estar yendo a este plano y con otros tipos de medicinas, por así decirlo, incluso sustancias no medicinas también pueden servir para ir a estos planos, no recomendable. ¿Qué podemos estar canalizando? Espíritus, guías, maestros, seres desencarnados en estos planos intermedios. Señales y riesgos, ilusiones emocionales e interferencias. Entonces es ahí cuando a veces vemos algunas películas que están diseñadas por energías que no están autorizadas o que no son benévolas, pero nos hacen creer cosas que no son. Entonces, ¿cómo evitamos eso? Tener mucha claridad emocional más la protección energética. ¿Qué significa esto la claridad emocional? Si yo me voy a meter a hacer una canalización o hacer un viaje astral muerto del miedo, pues a ver, ¿qué creen ustedes que voy a experimentar? ¿Sí? Entonces, mucha claridad emocional. En la quinta D, la unidad del amor, que podemos estar canalizando ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, conciencia crística. Las señales y riesgos que podemos estar teniendo allá, ego, creerse el elegido, el ego espiritual, que llamamos, que yo digo que el ego no sería del espíritu, ¿sí? Porque el espíritu se supone que es esa parte inmutable, se supone no, o sea, esa es la parte inmutable, clara, crística, diáfana, pues no tendría por qué estar confundiéndose con el ego, entonces no podríamos decir que es el ego espiritual, pero para nuestro lenguaje, para entendernos acá como cuando decimos chisme espiritual, el chisme no sería el espíritu, ¿no? Pero para entendernos decimos chisme espiritual. Entonces, creerse el elegido, creerse que es el único y bendecido porque tiene este don, eso hace parte de los riesgos que podemos estar experimentando, estar viviendo. ¿Cómo podríamos contrarrestar esto? Teniendo esa coherencia entre nuestro pensar, nuestro sentir y nuestro actuar. Y ahí es donde está el meollo del asunto. ¿Qué tan coherente estamos siendo? Porque la incoherencia, según lo que yo vengo aprendiendo, la incoherencia es algo que nos habita casi que toda la vida. Llegar a ser totalmente coherentes es complejo. ¿Por qué? Porque para ser coherentes tenemos que conocernos muy bien. Y para conocernos tenemos que ir a profundidades nuestras que a veces no queremos visitar. Y tenemos un velo tan grueso, tan gordo, que no nos damos cuenta de quiénes estamos siendo ese ser diseñado lleno de miedos, lleno de creencias limitantes, lleno de resentimientos, de odios, de ansiedad, de depresión, de mentira, de engaños. Entonces, no nos permite ir a ese núcleo más profundo, ese núcleo más divino para ser coherentes. Cuando vamos a ese nivel, esa sexta densidad, que algunos le llaman dimensión, otros le llaman densidad, podemos estar visualizando guías estelares, civilizaciones avanzadas, códigos de luz, diseños geométricos. Y el riesgo que puede haber es que haya mucho exceso de mente o curiosidad sin integrar la información que realmente estamos recibiendo. Y podemos tener entonces una forma de contrarrestarlo, es observar los símbolos sin interpretarlos de inmediato, simplemente observarlos. Por eso muchas veces cuando estamos en sesiones que me dicen, Janet, pero es que yo vi una pirámide, ¿qué significa eso? Y yo, no tengo ni idea, no sé. Entonces, ¿qué hago con eso? Pues guárdelo ahí hasta cuando le llegue el mensaje para qué era eso, para qué le entregaron esa imagen de la pirámide, por darles un ejemplo. Y si vamos hasta la séptima D, en esta experimentación estamos teniendo campos de conciencia más pura, estamos teniendo más una conexión más cercana con la fuente,
y hay unas señales y unos riesgos que es una desconexión corporal. Si eso se fuerza, se puede forzar ir hasta allá y podemos tener una desconexión corporal. Y entonces llega el momento en que estamos en una profunda desconexión porque queremos estar arriba y ya no queremos estar acá en la tierra. Queremos estar allá en ese plano, en esa experiencia y ya no estamos acá. Entonces, ni estamos jugando, haciendo este juego al que vinimos, ni estamos del todo al otro lado porque seguimos todavía conectados con este avatar. Entonces, ¿cómo sería esa forma de recuperarse, de equilibrarse? Enraizar. Traigo el cielo a la tierra dentro de mí. Es un tipo de mantra, un tipo de frase, bueno, y hay muchas otras cosas que podemos hacer. Entonces, ahora sí, señoras y señorito, vamos a los 10 minutos, volvemos a las 8:45 y empezamos la práctica individual, parejas y grupo. ¿Listo? Gracias, gracias, gracias.